Para que lo extrañe, pues. Bueno. Bueno, sí, la sorpresa va a ser Brian Mena cuando venga. Qué buena idea. ¿Quién habrá sido? Falta. ¿Te acuerdas de ese día? Bueno, buen día. ¿Cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Tuvieron para descansar? Corto, sí, totalmente. Arquitectura y FT no me hicieron sentir el fin de semana. Sí, como que fue viernes y lunes. Sí. Sí, imagínense además arrancó un lunes con un quiz a las 8 de la mañana, peor todavía. No va a pasar, pero sería peor, digamos. Automático va a ser el de la mañana. Bueno, este quiz no falla. ¿Cómo? Hoy empezamos tema nuevo, tema 9, además, temas avanzados del pipeline. O sea que este es el día ideal para tener un quiz, digamos, por ver si han aprendido el tema anterior, digamos. Pero bueno, como siempre vamos a empezar con un repaso de la clase pasada. ¿Y qué es lo que vimos en la clase pasada? Vimos los 3 tipos de riesgos que afectan... Sí, gracias, Benjamín. Los 3 tipos de riesgos que afectan a un diseño en pipeline en camino de datos, que son riesgos estructurales, riesgos de datos y riesgos de control. Los riesgos estructurales son cuando 2 instrucciones pueden o intentan acceder a la misma unidad funcional al mismo tiempo, y por suerte, por nuestro diseño, nosotros no tenemos riesgos estructurales. ¿Se acuerdan? No teníamos por 2 características. ¿Algunos se acuerdan cuáles eran las 2 características que impedían que tengamos riesgos estructurales? ¿Por qué? Porque duplicamos recursos. Sí. ¿Algún otro? Porque todas las instrucciones pasan por todas las etapas. Ese es uno. Y la otra es parecida o va por el lado por donde dijo Agustín, de que duplicamos recursos. Es que todas las etapas usan una única unidad funcional. Entonces, el hecho de usar una unidad funcional por etapa y que todas las instrucciones pasen por todas las etapas hace que no tengamos riesgos estructurales. Después vemos los riesgos de datos. Los riesgos de datos son provocados por dependencias, pero no por todas las dependencias. Entonces, no todas las dependencias son riesgos de datos, sino dependencias entre instrucciones que todavía están dentro del pipeline. O sea, hay una instrucción que llega y cuando se decodifica, depende de un dato de una instrucción que está más adelante dentro del pipeline. Como dije recién, no todos son riesgos. Por suerte, los podemos solucionar de una manera, entre grandes comillas, sencilla. O sea, se puede solucionar automáticamente por hardware, mediante una técnica que se conoce como adelantamiento, que implica aprovechar que el dato está disponible más adelante y lo traemos y lo adelantamos para donde se necesite. Eso implica tirar un montón de cables por un montón de lados, implica agregar un bloque más de lógica, que por suerte también es rápido, y se complica, se llena de cablerío todo el pipeline, pero nos resuelve automáticamente, sin que nos demos cuenta, todos los riesgos de datos. ¿Es así? No resuelve todos los riesgos de datos. Queda uno, que es la dependencia del load cuando es seguido por una instrucción que usa el dato que escribe el load. ¿Se entiende? Ese no se puede solucionar por adelantamiento, o sea, se soluciona por adelantamiento, se minimiza por adelantamiento, pero igual se pierde un ciclo. Por ello, usamos otra técnica que es de software, que implica reordenar el código. O sea, cambiar de lugar las instrucciones de manera de evitar y romper algunas dependencias. O sea, evitar no, sino romper esas pérdidas que pueda haber. ¿Estamos? Con esas 2 técnicas podemos darnos maña con los riesgos de datos, pero queda el caso de load. Y después tenemos los riesgos de control, que son provocados por los saltos, que los saltos se resolvían en la etapa 4, entonces eso implicaba que tenía 3 burbujas o 3 instrucciones que eran probablemente incorrectas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos primero? Tratar de detectar y resolver el salto lo antes posible. Lo logramos llevar toda la lógica, ¿se acuerdan? A la etapa 2 de decodificación.
y dijimos, bueno, me queda un ciclo que ya ese lo tengo que perder sí o sí. Y eso es una penalidad del salto. Lo que se va a tratar de hacer acá es solucionarlo de otra manera, que era adivinando. Y eso es lo que vamos a ver hoy, entre otras cosas. En conclusión, ¿qué vimos? Vimos un camino de datos completo, con pipelining, con todo, que tiene un CPI de 1, sin tratar sin encontrar riesgo o tratar de solucionar esto por software y bueno, minimizando esto. Y tiene un ciclo pequeño. ¿Por qué es pequeño el ciclo, la duración del ciclo T? ¿Pero de qué depende la duración del ciclo? De la duración de la etapa más larga. Entonces es mucho más chico que el que hemos visto en uniciclo. Y le quedaban dos problemas, que es la penalidad del load y la penalidad de los saltos. ¿Alguna pregunta con respecto a la clase pasada? Sí. Siempre que agregamos una línea de control, estaríamos agregando un bit al opcode. No, el opcode no, el opcode es fijo. Claro, por eso, pero Agregás una línea de salida de tu unidad de control. Pero el opcode siempre es fijo. O sea, en RISC-V, todas las instrucciones tienen un opcode fijo, todos los formatos, un opcode fijo de 7 bits. Entonces, esa entrada de tu unidad de control es fija. Las salidas van a ser las que vos necesitas para controlar tu camino de datos. Si vos agregás una nueva unidad, un nuevo multiplexor y necesitas una nueva señal de control, generas una nueva salida del control. Pero va a depender de los mismos opcodes siempre. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pequeño detalle es que además todos los agregados que vimos al procesador segmentado nos hacía que sea un poco más caro, más costoso que el procesador uniciclo. Empezando el tema nuevo, ya estamos cerca del primer parcial. Ya es el penúltimo tema que va dentro del primer parcial. Retrospectivamente son un montón de temas. Espero que vayan más o menos comprendiendo todo. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a empezar viendo una técnica que se conoce como super pipelining. Después vamos a ver predicción de saltos, que es el spoiler que venía anticipando yo de la clase pasada. Y después vamos a ver un montón de técnicas que hacen a lo que se conoce como paralelismo a nivel de la instrucción. O sea, vamos a ver técnicas de paralelismo, como las que venimos viendo de paralelismo y pipelining, pero estas son paralelismos, lo que se conoce como a nivel de instrucción. O sea, ¿cómo podemos hacer que las instrucciones, ejecutar muchas instrucciones en paralelo? Y vamos a ver varias de esas cosas. Y finalmente vamos a terminar el tema viendo cómo hacemos para manejar interrupciones, o cómo se hace más o menos para manejar interrupciones o excepciones en un procesador como los que vimos hasta ahora. O sea, un procesador segmentado y con todas las cosas estas. Siempre, esto está todo, o casi todos los temas están en el libro, y son la tercera y última parte del larguísimo capítulo 4, que venimos viendo desde el tema 7, tema 8, y acá vamos a ver algunas secciones más, no todas las secciones del capítulo 4, pero como sé que abandonaron el libro, yo igual no pierdo la esperanza de que retomen, y esta es mi recomendación para estos temas. Entonces, esta recapitulación va a ser medio rápida porque es más o menos lo mismo que acabo de decir antes. Procesador pipeline con CPI igual a 1 y un tiempo de ciclo pequeño. Hasta ahí estamos de 10. Tiene riesgos. Los riesgos me aumentan el CPI, porque se acuerdan que me ponen las paradas en caso de las ocurrencias. Los estructurales los solucionamos por diseño, los de datos los solucionamos por adelantamiento y reordenamiento. Lo de control los minimizamos y vamos a tratar de evitarlos mediante predicción. Y la idea de todo el capítulo es mostrarles, es hacer el salto, digamos, desde el procesador segmentado, el mejor que vimos en clase, a lo que es un procesador real. Entonces,
¿Qué más tiene un procesador real? ¿Qué tiene distinto un procesador real? Y ver cómo hacen algunos ejemplos y que se queden con la idea de realmente cómo hacemos para extender nuestro diseño para tener alguno en un PC o en un celular. Sí. Para solucionar por reordenamiento en el software. Sí. O sea, nosotros siempre que estemos programando en RISC-V, tenemos que tener bueno. Primero, no solamente en RISC-V. ¿Cuál sí? Pero, por ejemplo, ahora en los laboratorios. Segundo, sería ideal, digamos, en los laboratorios voy a usar el simulador y el simulador te hace todo en un T y es todo magnífico porque es un simulador. ¿Estamos? Pero después, tercero, ojalá no tengas que programar mucho en RISC-V, digamos. Estamos en ese tipo de cosas. Lo que deberían hacer es un buen compilador que lo hace solo. Cuando te detecta esa dependencia, dice, yo le cambio de orden las instrucciones para hacer que ande más rápido. No todos los compiladores, y a veces son opciones del compilador. Vos podés elegir un compilador que te lo compile normal, o medio optimizado, o muy optimizado, y hay distintas variantes. Entonces ahí es donde empiezan a jugar ese tipo de cosas. Sí. Nosotros usando adelantamiento y ordenamiento, suponemos que CPI va a depender a 1 o si tiene un error bastante considerable. Con esto vos podés hacer que el CPI sea igual a 1. Vos podés decir, supongo que soluciono todos los riesgos de datos mediante reordenamiento y adelantamiento, entonces no tengo que agregar paradas por riesgo de datos. ¿Verdad? De esa manera, eventualmente, si yo te doy un código, te doy alguna cosa específica, ahí capaz que digas, no, bueno, tengo tanto porcentaje de instrucciones load, entonces, bueno, ahí ya tenés un CPI 1 más algo, algún cargo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿cuál es la idea del Super Pipeline? Que tiene un nombre mucho más llamativo de lo que realmente es. Nosotros hicimos un diseño que tenía 5 etapas, eso está claro para todos, y que nos produce una aceleración sin considerar los riesgos que es igual a 4. ¿Eso está claro para todos en el ejemplo que vimos? ¿Se acuerdan? ¿Por qué la aceleración no es 5? Porque la etapa no está balanceada. Perfecto. Muy bien, Luján. Porque las etapas no eran perfectamente balanceadas. ¿Recuerdan que había la etapa 2 y la etapa 5, que son las etapas en las cuales accedimos al banco de registros? Eran etapas que dijimos que podrían demorar menos. O sea, las etapas que me limitaban el tiempo de ciclo eran las de memoria y eventualmente las de la ALU. Entonces, eso me hace que la aceleración, en el caso ideal, no sea el máximo. Ahora, si ustedes se acuerdan algo del tema 3, ¿Cuál es el tema 3? paralelismo y pipelining, en el cual dijimos, bueno, teníamos el ejemplo de la lavandería, por ejemplo, y decimos, bueno, empecemos a agregar más lavarropa, más secarropa, y lo tratemos de hacer, pues cuando la aceleración no era máxima, tratemos de buscar que la aceleración sea más alta. Y una técnica, ¿qué hacíamos? Aumentábamos la cantidad de etapas. ¿Por qué? Porque cuantas más etapas tenían, más alta era la aceleración ideal, en el caso teórico, porque la aceleración ideal en un pipeline ideal es igual al número de etapas. ¿Se acuerdan? Entonces, la pregunta acá es, ¿por qué en vez de 5 etapas, por ejemplo, podríamos hacer 8 etapas? Depende del grado de paralelismo. Y si pudiéramos hacer 8 etapas, quizás sería más caro. No es mala la observación de Mauricio, pero quizás con 8 etapas tengamos una aceleración mayor y una mejor performance. Pero a lo mejor podría hacer lo mismo que 6 etapas. Pues depende del grado. Ajá, entonces Benjamín acá plantea, no sé si con 8 me va a dar más que con 6. Idealmente, con 8 te da más que con 6. Ideal. Idealmente. A ver, vamos con Máximo y después vamos con vos. ¿Vos querés decirlo? Nada, yo decía que si hay muy pocas instrucciones, muy deficientes. No, nunca ejecutas pocas instrucciones. En un procesador siempre ejecutas millones de instrucciones. Así que por suerte, en ese sentido, estamos con régimen. No me importa el llenado y el vaciado, así que no hay problema. Pero, o sea, la observación de Máximo apunta a los tiempos de llenado y vaciado, ¿se acuerdan?
pero como les digo, las cantidades de tareas que ejecuta un procesador, estamos hablando de CPU igual a 1, según una por ciclo. Vos tenés una frecuencia de reloj de 3 GHz, tenés 3.000 millones de instrucciones en un segundo. El régimen, olvidaste, digamos. No es totalmente despreciable. Mateo. Pero ahí no podríamos tener riesgos estructurales porque... Ah, sí. Mateo dice, ojo, si pongo 8 etapas, ¿puedo tener riesgos estructurales? Sí, puedes tener riesgos estructurales. Ya vamos 2 diapositivas más adelante. Pero tiene razón. Pero en general, la idea, ¿podría ser 8 etapas? Sí. ¿Estamos? ¿Y 8 etapas me va a dar más performance que 5? No sé. En teoría, sí. No sé. Por eso, en la teoría, sí. Entonces sería un intento de, a ver, hagamos un camino de datos con 8 etapas y lo diseñemos, veamos, midamos realmente a ver si vale la pena y comparemos la performance. Pero sería algo a probar. ¿Estamos? La teoría dice que vamos a mejorar la performance. Y la realidad es que sí, sí mejora. Sí se puede hacer un pipeline, en nuestro caso de 8 etapas, o de 10 etapas, o de más etapas. Y la realidad es que cuantas más etapas tenga, en general, te lleva mejor performance. ¿Vamos? Eso es algo que sí funciona así. O sea, los procesadores de hoy en día no tienen 5 etapas. ¿Vamos? Entonces, para explicarle un poco más eso, hay otra diapositiva que dice, bueno, ¿cuántas etapas tienen los procesadores de hoy en día? Y en realidad es que depende, de vuelta a la palabrita clásica de arquitectura, y depende de qué, depende del tipo de procesador. Hay procesadores, los chiquitos, los que son sistemas embebidos, procesadores más pequeños, que en general son optimizados en área, no les importa tanto la performance. Entonces suelen tener o ninguna etapa, o sea, una sola etapa, o 2 etapas, o 3 etapas, no pasan de ahí. ¿Sí? Hay procesadores medianos, que son los baratos de Intel o algunos intermedios por ahí dando vuelta, que tienen entre 5 y 8 etapas. Y después están los procesadores de alta performance, que son ya los que tenemos en celulares, o bueno, en celulares más o menos buenos, y en las computadoras y todo lo demás, que tienen entre 10 y 20 etapas, como para darle un pantallazo. Sí. Sí, puede ser, te estoy tirando números aproximados, digamos. No sé exactamente, no sé si hay algún procesador, o sea, hay muchos procesadores dando vueltas. Puede haber alguno con 4 etapas, puede haber alguno con 9. Esto te doy un rango más o menos general. Sí. ¿Pueden haber aumentado las etapas o pueden haber disminuido las etapas? ¿Cuál sería El procesador M1 de Apple aumenta las etapas. Ya te voy a mostrar algunas cosas del M1. ¿Profe? Sí. ¿Y por qué, digamos, una pregunta que estaba en el TP, pero ¿por qué saldría más rentable, es más rentable colocar más etapas que intentar disminuir el ciclo de un ISO? ¿Cómo disminuir el ciclo de un ISO? Es una pregunta que dice, ¿sale más rentable? Pregunta, ¿es más rentable disminuir la duración, digamos, cuántos ciclos se hace una instrucción? ¿O es más rentable aumentar la cantidad de etapas? O sea, ¿cuántos ciclos se hace una instrucción? Es el CPI. Sí. Entonces, ¿te conviene disminuir el CPI o te conviene disminuir T? Esa es la pregunta. Te estoy terminando de entender, pero no sé ni qué dice el práctico, no me acuerdo. Lo que he dicho más o menos lo que dice la pregunta. Por eso, o sea, ¿qué es más rentable? ¿Disminuir CPI o disminuir ciclo T? Bueno, hay que ver, siempre es un balance. Uno es poner más hardware, el otro quizás es más fácil de dividir etapas, aumentar la frecuencia. No sé cuál será mejor, pero siempre hay que evaluar varias cosas. ¿No? Y es más, cuando hacer una etapa no puede disminuir también usted, digamos. Es la idea. O sea, la idea de aumentar etapas es que las etapas sean más cortitas y de esa manera aumentar la frecuencia. Esa es la idea de todo esto. Fíjense, por ejemplo, un Cortex A76, que es un procesador bastante común de teléfonos celulares. No sé si ustedes, qué teléfonos tienen, por supuesto, pero después busquen las especificaciones de sus teléfonos.
suele ser alguna variante de un Cortex A76, A77, por allá. Si son teléfonos más o menos de los últimos 3 años. Ese procesador tiene 3 etapas. Samsung, un procesador M4, que es de los procesadores de Samsung, de los teléfonos de Samsung, tiene 16 etapas. Esos son procesadores típicos de celulares. Un Core i7 de 10ª generación, más o menos 19 etapas. Un Ryzen 9 3900, 19 etapas. Este procesador C5 P650, que es de este año, salió hace poquito, en febrero lo anunciaron, en teoría es el mejor procesador que existe hoy en día con la arquitectura de RISC-V. Tiene 3 etapas. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar con esto? Es común en procesadores de alta performance tener muchas etapas. ¿Estamos? Y esas muchas etapas lo que hacen, a la larga, es dividen las tareas para hacer cada vez menos cosas en cada etapa y de esa manera poder aumentar, o sea, que la etapa más larga sea cada vez más corta. ¿Se entiende? Y de esa manera poder disminuir la duración del ciclo T y aumentar la frecuencia de trabajo. ¿Se entiende la idea? El procesador comercial y popular con más etapas que se conoce que hubo fue un Pentium 4 del año 2004 que tuvo 31 etapas. ¿Vamos? ¿Por qué la risa? Yo tuve que computadora con Pentium 4. Puede ser. No está mal, digamos. El tema es que después en un momento dado han dicho, che, no, la verdad que 31 es mucho. Y normalmente hoy se maneja así entre 10 y 20, que igual es una gran cantidad de etapas, ¿no? Está claro, ¿no? No son poquitas. ¿Preguntas? ¿Cuáles son los problemas que pueden tener? O sea, la ventaja ya la vimos, en cierto modo, y eso se usa y se hace. Ahora, ¿qué problemas tiene tener? No necesariamente precio. El primer problema es el mismo que habíamos visto cuando vimos pipeline. ¿Sabes? Que no se puede necesariamente, no todas las etapas se pueden dividir. Y no siempre puedes achicar una etapa. Tiene que ver con la validez del modelo. ¿Se acuerdan que yo les decía poner medio ladrillo, dar media vuelta a una tuerca? Esos eran los ejemplos que vimos. Acá es, ¿cómo podemos hacer media operación en la ALU y dejarla pendiente para que después otra ALU haga la otra mitad? No. O sea, o la hacemos o no lo hacemos. ¿Sabes? ¿Se puede hacer media búsqueda en memoria? Tampoco. ¿Vamos? O sea, hay ciertas cosas que no se pueden dividir. Y después pasa el otro tema que también lo habíamos visto en su momento, si empezamos a achicar etapas, empezamos a achicar, lo que nosotros hemos dicho, bueno, los retardos de los buffers intermedios son despreciables. Pero si seguimos achicando, ya el retardo deja de ser despreciable y ya está dentro del orden de la etapa, la duración de la etapa. Entonces hay que considerarlo. Ese es el primer inconveniente. El segundo inconveniente tiene que ver con consumo de energía. Más que costo, es una cuestión de consumo. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula de consumo de energía? Tenía la tensión, no voltaje, al cuadrado. Pero más allá de la tensión al cuadrado, por la frecuencia, lo único que me sirve ahora es que se multiplicaba por F. La frecuencia era un parámetro. ¿Se acuerdan? Por lo menos eso todo. Entonces, si yo disminuyo el ciclo T, ¿qué es lo que hago? Aumentar la frecuencia. Si yo aumento la frecuencia, aumenta el consumo de energía. Eso linealmente. ¿Está claro? Entonces, está bueno en función de performance, pero está malo en función de consumo de energía. Por eso es que ya no se hacen 30 etapas. 30 es un montón. Pero 20 lo podemos manejar razonable. Y después hay otro problema, que es algo que apuntó Mateo con una cosa. Cuantas más etapas tenga, mayor posibilidad hay de que ocurran riesgos estructurales. Porque no sé si siempre, o sea, yo tengo un pipeline de 5 etapas,
yo puedo hacer que todas las etapas todas las instrucciones pasen por todas las etapas. Todas las etapas usen solamente una unidad funcional. ¿Estamos? Pero si tengo 19 etapas, ¿puedo igual asegurar que todas las instrucciones pasen por todas las etapas? Bueno, ojalá. Pero Claro. debe haber un ciclo más largo. Seguro, la latencia seguro que aumenta. Seguro. ¿Compensó o no, digamos? En principio la latencia ni te molesta, porque vos lo que te importa es productividad. ¿Estamos? Entonces, pero hay que ver el tema de los riesgos estructurales. Che, ¿realmente uso una unidad funcional en cada etapa? ¿Realmente logro que se cumplan todas las condiciones para no tener riesgos estructurales? Con 5 lo hemos hecho. Con 8, no sé. Con 14 debe ser más difícil. Si yo tengo más etapas, 20 etapas, me baja mucho el rendimiento posiblemente. Y hago, Depende. La idea es que tu pipeline esté permanentemente lleno. si hago que una instrucción necesita usar 5 etapas, use la 20, Ahí sí te va a bajar mucho el rendimiento. Por eso, la idea es, hay que analizar. Capaz que no tengamos riesgos estructurales. Lo que hay acá dice, fíjense, es mayor posibilidad. Puede que tampoco haya, pero seguro tienen que sentarse a hacer un análisis mucho más complejo de lo que hemos hecho nosotros. ¿Está claro? Después fíjense, ¿qué pasa con los riesgos de datos? Nosotros habíamos dicho, bueno, lo solucionamos por adelantamiento. ¿Qué era el adelantamiento? Básicamente era tirar un montón de cables por todos lados, agrandar los multiplexores. Y eso era porque teníamos que pasar a adelantar de 2 etapas. O sea, de la 5 a la 3 y de la 4 a la 3. Y ya teníamos que hacer un montón de comparaciones, ¿se acuerdan? Para ver si el registro que estoy leyendo en la etapa 2 es parecido al que se escribe en la etapa 4, en la etapa 5. Imagínense eso con 20 etapas. ¿Se puede? Sí, se puede. Pero va a ser mucho más complejo. ¿Por qué? Porque ya no hay solamente 2 o 3 instrucciones más adelante. Hay más. Entonces, cuando voy a decodificar una instrucción, me tengo que fijar de todas las que están dentro del pipeline. Entonces, cuando antes con 5 etapas, todas las que están eran 2 o 3. ¿Se entiende? Ahora, si yo tengo muchas etapas, ya pasan a ser muchas más. Y lo mismo pasa con el riesgo del load. Acá teníamos un riesgo del load, la penalidad del load to use. ¿Se acuerdan? Y esa era de un ciclo. ¿Por qué? Porque lo máximo que yo podía hacer y tenía que esperar era de un ciclo. Si tengo más etapas, ¿va a seguir siendo un ciclo? Y capaz que sí, capaz que más. Porque vos tenías que sí o sí tener una parada. ¿Te acordás? Para esperar que se propague una instrucción. La instrucción load se propague y recién la puedas utilizar. ¿Te acordás? Entonces, capaz que ahora en vez de tener una parada, necesites 2, o 3, o 4. Depende cuándo recién está disponible el dato del load y cuándo lo puedas adelantar. Entonces, no necesariamente va a ser acá un ciclo, puede ser más. Y lo mismo pasa con los saltos. Nosotros pudimos hacer que toda la detección y resolución del salto lo llevábamos a la etapa 2. Entonces teníamos solamente una penalidad de un ciclo. Si yo tengo más etapas, ¿puedo llevar toda la etapa 2? No sé. Capaz que lo termino resolviendo en la etapa 3, 4. ¿Y qué pasa con eso? Ya la penalidad por la predicción de salto no va a ser un ciclo, va a ser 3, 4. ¿Se entiende? Conclusión. Todo esto puede aumentar. Todo esto, de hecho, aumenta con Super Pipeline. Entonces, lo que nosotros teníamos un diseño que andaba bien y que tenía pocos riesgos, pocas cosas, cuantas más etapas tengo, va a tener una mayor aceleración, pero va a tener mayores problemas también. ¿Se entiende? ¿Seguro? Y lo que vamos a apuntar ahora es que de todos estos problemas, el más difícil de resolver es el de los saltos. O sea, el más complicado de resolver. Entonces, vamos a hablar de predicción de saltos.
Porque la idea de cómo se resuelve eso es, como les había hecho el spoiler de la clase pasada, intentando adivinar, intentando predecir. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con los saltos? Los saltos, yo sé que voy a pagar una penalidad. Y esa penalidad, como tengo muchas etapas, va a ser grande. O sea, por cada salto que tenga, voy a tener que pagar una penalidad grande. Entonces, lo que se busca hacer es tratar de adivinar a toda costa cómo va a ser el resultado del salto para no pagar esa penalidad. ¿Se entiende? Y yo les había contado que hay dos tipos de predicciones. Predicción estática y predicción dinámica. Les había dicho eso nomás. ¿Qué es la predicción estática? La más fácil, la más simple de todas las predicciones es decir, bueno, asumo que los saltos saltan siempre. O al revés, que no saltan nunca. Y listo. Entonces los considero a los saltos, lo mejor es considerar como si nunca saltan. Entonces yo, cada vez que viene un salto, simplemente busco la instrucción siguiente y sigo ejecutando la instrucción siguiente. Es lo más fácil que podamos hacer. Y ustedes dicen, bueno, pero cuando el salto salte, vamos a pifiar la predicción. Sí, es verdad. Pero cuando el salto acierte, es como que tengo penalidad 0. ¿Se entiende? Y cuando fallo, tengo la misma penalidad que tenía en el caso normal. Entonces ya de por sí va a ser, en algunos casos, mejor. Y la penalidad va a pasar a ser un promedio. Pero por lo general, digamos, los saltos suelen ser la minoría de todas las instrucciones. Y los saltos son un 20%, entre 15 y un 20%. Entonces 20% y por el 80% no me parece muy bastante. A ver. ¿Entienden todo lo que es el comentario Benjamín? Dice, no me parece hacer mucho tanto por 20% de instrucción. Yo lo que te digo es, vos tenés tu CPI, después pongo el procesador, es tu CPI ideal más las paradas. ¿Estamos? Supongamos que vos tenés las paradas, por cada salto perdés 3 ciclos. Vos tenés un CPI ideal. No estoy poniendo el piso. Bien, gracias. Supongamos que vos tenés un CPI ideal de 1. Supongamos que vos tenés un 17% de saltos. ¿Estamos? Y que cada salto te hace perder 3 ciclos. ¿Cuánto se te hace tu CPI? 1,5. Esto es 1,5. ¿Qué significa ese 1,5? Que solamente por tener saltos, vos perdiste un 50% de performance. Y no hiciste nada, o sea, vos, esto es solamente que existen los saltos en tu programa. Tuviste que hacer un lazo, tuviste que hacer un if, cosa que es bastante común, digamos. Pero digamos, si yo considero que siempre hay un salto, ¿cómo afecta al resto de instrucciones? ¿Cuál sería la desventaja para el resto de instrucciones? ¿Cómo? ¿No tendrían una desventaja el resto de instrucciones si siempre digo que va a haber un salto y preparo que no un salto? No, porque el resto de las instrucciones siguen acá. Los saltos lo que te generan son penalidades por riesgo de control. ¿Ah? ¿Qué es lo que te propongo yo? Yo lo que te estoy proponiendo hoy con una predicción estática es decir, no siempre vas a pagar 3 ciclos de penalidad. Entonces vos, cuando aciertes la predicción, vas a tener penalidad 0. ¿Sí? Y cuando vos falles la predicción, vas a pagar los 3 ciclos. Entonces ahora te agrego un factor de cuántas veces acertás, cuántas veces fallás. Pero ya va a ser una cuestión ponderada. ¿Se entiende? Supongamos, acertamos el 50% de las veces. Entonces, si vos vas a tener tu penalidad, va a pasar a ser 50% de las veces, vas a tener 0 ciclos. Y el otro 50% de las veces, tus 3 ciclos. En total va a ser 1,5. Entonces, esa penalidad la vas a reemplazar acá y vas a poner, vamos a poner con otro color, 1,5. Y eso te va a hacer que tu nuevo CPI sea
más bajo. Esto va a ser probablemente 1,25, ¿puede ser? Sí. 26 en realidad sería más. Bastante bien para hacerlo así rápido. Y si yo digo que siempre saltan, porque nunca saltan, Sí. depende de qué elija, ¿me es distinto? Cualquiera de los dos va a funcionar más o menos igual. Vos tendrías que ver estadísticas y fijarte en tus programas, en tus benchmarks, qué es lo que ocurre más. ¿Saltan o no saltan? No, en general la mayoría salta. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? Hacer que la mayoría salte. De esa manera vas a tener un porcentaje más alto acá que te va a llevar a un valor más bajo acá. ¿Se entiende? ¿Me siguen ahí con la predicción estática? La primera, la más fácil de todas. No, este no. Este. Ahora, hay una que es mejor, que tiene ese nombre, esa sigla, que es bastante fiera e impronunciable. ¿Está? ¿Qué significa esto? Esto significa, en inglés, backwards taken, forwards not taken. ¿Qué significa? Que hagamos que los saltos hacia atrás se predigan siempre como que saltan, y los saltos hacia adelante se predigan siempre como que no saltan. ¿Y eso por qué? En general está basado en comportamiento típico de los saltos. O sea, se supone que un lazo, ustedes recorren un vector que tiene 100 elementos, entonces cuando lleguen al salto que es el final del lazo y tengan que volver, van a volver 99 de las 100 veces, o sea, van a saltar 99 de las 100 veces, excepto el último. ¿Estamos? Entonces, en general, esos saltos, ¿y cómo saben que es hacia atrás? Porque ustedes tienen la dirección destino, o sea, tienen la dirección donde está el salto, a dónde van a saltar, tienen un offset, un desplazamiento, y saben si su número es positivo o negativo. Eso se puede saber fácil. Y los saltos por lazos son mucho más frecuentes que los saltos a etiquetas, ¿no? A otras etiquetas de otro lado. Eso ya no sé, ¿no? Pero la idea es, los que son hacia atrás, asumo que son saltos de lazos, entonces esos los considero siempre conscientes. Los otros va a depender del código, pero asumamos, por ejemplo, que no saltan. Esa política lleva a una mejor predicción de saltos que la anterior. A la larga lo que te va a cambiar son estos porcentajes. ¿Estamos? Eso es lo que les comenté yo recién. La realidad es que a la hora de los bifes no se usa ninguno de estos dos. Entonces yo se las cuento para que ustedes la piensen un poquito, se las vamos a tomar los prácticos, todo lo demás, pero en realidad ninguno de los dos se usa. Sí. Solo para saltos condicionales, porque los saltos incondicionales sabés que saltan siempre. Exactamente. No, o sea, te generan la penalidad, pero vos ya sabés que saltan. O sea, a eso los saltos incondicionales, la predicción siempre es, va a saltar. Y no le va a pifiar nunca. Porque son incondicionales. ¿No? Entonces, estos no se usan. ¿Por qué? Por lo que dice ahí, a la larga, los porcentajes de acierto en la predicción que generan cualquiera de estas dos técnicas son bajos. Y uno dice, che, pero con los saltos normalmente uno puede tener un 80, 85% de acierto. Y ese 80, 85% es bajo. Hoy en día, para un procesador moderno, tener así menos del 90% de acierto es bajo. Entonces ya no se usa más. ¿Está? Y lo que se usa es la predicción dinámica. ¿Qué es la predicción dinámica del salto? La idea, el que sea dinámica, es que, fíjense en estas, ¿por qué se llama estática? Porque lo único que hace es ver dónde está el salto, reconocer que es un salto y ver más o menos si salta para atrás o para adelante. Eso es constante en el código. ¿Se entiende? La predicción dinámica tiene que ver ya
con el comportamiento de cómo se va dando el programa. O sea, es fijarse si la vez pasada que hice, salté, bueno, entonces voy a predecir que voy a saltar de vuelta ahora. ¿Se entiende? Entonces es mantener un historial de qué es lo que pasó con ese salto y tratar en base a ese historial predecir qué es lo que va a pasar la próxima vez que llegue. O sea que cada vez más preciso. Exactamente. ¿No? Normalmente la predicción es repetir lo que pasó al último, la manera fácil de decirlo. Y de esa manera, cuanto más se ejecute, más tiempo esté ejecutando, más preciso va a ser o más, mejora la predicción, más veces va a acertar y de esa manera va a tener más alto cada vez el porcentaje. ¿Cómo hacen para mantener esa historia? Y lo que tiene es, maneja dos estructuras. Por un lado es una que se llama una tabla de historia de saltos. En inglés es Branch History Table. O sea, a la larga mantiene una tablita auxiliar en algún lado del camino de datos, ya lo vamos a ver, en la cual mantiene dos cosas. Primero, la dirección origen del salto. O sea, en qué dirección de memoria está el salto. De esa manera me permite identificar una instrucción de salto antes de decodificarlo. ¿Se entiende? Yo ya sé que en la posición tanto hay un salto. ¿Está claro? Y a su vez me mantiene los bits que conforman la historia del salto. Y de esa manera yo con eso puedo hacer mi predicción. No solamente esa es la única estructura, sino que tengo otra que se llama una especie de caché de direcciones de destino. En inglés es más corto, que es Branch Target Buffer. Un buffer para el destino del salto. ¿No? ¿Qué es lo que hace esto? Es lo que dice ahí básicamente es, me fijo a dónde saltó, a la dirección de dónde saltó el salto la vez pasada, y también la guardo. ¿Para qué? Para no tener que calcular. O sea, para evitarme hacer la suma de las direcciones, más la constante, no importa. Yo digo, la vez pasada saltó a tal lado, listo, lo guardo. ¿Estamos? Y la idea es, cada vez que falla la predicción, se actualizan todos estos valores. ¿Estamos? Y de esa manera mantengo esa tabla siempre actualizada. Cada vez que falle. ¿Profe? Sí. Cuando dice repetir lo que pasó al último, o sea, se refiere a que yo hice el código y el código antes de que llegue el salto es último lo que se repite o es algo. No, se refiere a lo que pasó con el salto. Bien. O sea, es el salto va una vez, salta. Entonces, cuando viene, decir, ya vino, me llegó un salto y es el salto que ya me llegó una vez. Entonces vos te fijas, la vez pasada saltó. Entonces voy a decir, me juego que salta de vuelta. Salta de vuelta. Bien, acertaste. Entonces vas a acertar hasta que no salte. Podría llegar a darse el caso, no creo que sería mucho la larga de decir salta, 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 no salta y luego querés saltar, salta, salta. Podría darse el caso de muchos patrones distintos y hay que ver cómo los detectás y cómo los solucionás. Y en este caso, cuando hace la predicción de que si salta, es como que antes de que tome el salto ya está trayendo un precio y reduce un salto. Exactamente, esa es la idea. ¿Entendieron lo que dijo Matías? Lo vamos a ver igual en uno o dos diapositivas más adelante. No está en memoria, es una estructura auxiliar. O sea, vos la manejas aparte de la memoria. Es una memoria al costadito, digamos. Una memoria chiquitita, ¿estamos? Que te guarda esta información. O sea, lo que voy no es parte de la memoria principal, ni de la memoria de datos. No, el fetch vos haces. Ya te lo muestro. Antes del recreo te lo muestro. Está en la doble diapositiva.
¿Esta idea está clara? Para reforzar esta idea tengo este dibujo, que los puede ayudar o no, después me dicen ustedes. Esto es más o menos las dos estructuras esas. Acá tengo mi tabla de historial de saltos. Que a la larga es una tablita, básicamente. ¿Estamos? Y esto que dice acá como el PC, el predicted PC, es lo que sería el branch target buffer, el de la dirección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo cuando tengo el PC, que va a la memoria de instrucciones, lo que hago es, hago una búsqueda en esta tablita. Y me fijo, ese PC lo tengo guardado en algún lado. Si ese PC lo tengo guardado en algún lado, significa que la instrucción que yo estoy por buscar en la memoria, yo ya sé que es un salto. ¿Se entiende? Si es un salto, entonces me fijo acá cuál es la dirección a la que saltó la vez pasada. ¿No? Que la tengo guardada. Y esta es la dirección destino de salto y ya no la tengo que calcular. Y acá tengo mi bit o mis bits de historia. Y digo, bueno, en base a esto, hago mi predicción de si va a saltar o no. Entonces yo me fijo, si encuentro el salto acá, me fijo si va a saltar o no. Y si digo que va a saltar, digo, che, poneme esta dirección. Actualizame el PC con esta dirección. Y no te preocupes ni por hacer el cálculo, ni por ninguna de esas cosas. Y si digo no va a saltar, directamente es PSM4. ¿Se entiende? Pero entonces saltaría si no querías saltar como que algún problema. Si vos lo vas a predecir que salta, le vas a dar esta dirección, y después resulta que el salto, cuando haces el cálculo y va al salto por todo el pipeline, y resuelve, dice, no tenía que saltar, significa que todo lo que hiciste, lo hiciste incorrectamente y tenés que vaciar. Y entonces pagás la penalidad. ¿Pero vacío todo el historial, profe, o solo esa línea? No, vaciás el pipeline y actualizás en la tabla, decís, che, este salto no saltó, entonces cambio el historial. Profe, ¿cuánto tarda en buscar si esta dirección está en algún lugar de la tabla? La idea es que esto sea chiquitito. ¿Ves? Que sea chiquitito, hace una búsqueda rápida y te hace una búsqueda con unos comparadores nomás. Tenemos una cantidad fija de que podemos tener. Tenés una cantidad fija, exactamente. Si no lo uso a hace tanto, Exactamente. Esto es un procesador que dice, yo tengo una tabla de saltos de 10 entradas, suponete. Entonces guardás 10 saltos. Y si hay un salto que no tenías, bueno, sacás uno viejo y pones uno nuevo, ya se verá cómo se guarda, pero te almacena solamente 10 saltos. ¿Cómo haces para la próxima? Pues sí, bueno, pongo una tabla de saltos de 20. Pero guarda más saltos, va a andar mejor. Y así hasta ves qué tamaño te alcanza para cubrir muchos saltos, qué tamaño te sirve o podés pagar, cuánto te retarda la búsqueda, son un montón de cosas que hay que ver y tomar decisiones. Todo por hardware. Todo por hardware. Sí. ¿Podrían tener ahí fijo los saltos? Pues en la tabla y que no se puedan borrar. Pero, por ejemplo, yo cuando prendo una computadora siempre va a ser el mismo procedimiento. O sea, no quisiera siempre tener guardados esos saltos porque yo siempre sé que Y va el a tema es que vos no sabes qué programa vas a ejecutar. bueno, o sea, siempre que prende la compu, ¿por cuántas veces va a prender la compu? Claro. O sea, a ver, vos cuando se fabricó el procesador que tenés en tu casa, no sabían que ibas a jugar al Elden Ring. Ni al LOL. Claro, o sea, el tipo que dice, ¿para qué va a usar el procesador? Y no sé, porque yo fabrico el procesador y lo van a usar por un montón de gente distinta, en un montón de lugares distintos del mundo, por un montón de cosas distintas. Entonces, no puedo saber de antemano qué programa se va a usar. Es propósito general. Entonces, bueno, yo estimo que con 100, una tabla de salto de 100 entradas va a ser suficiente. Por ejemplo. ¿Se entiende? Ahora, observaciones sobre el dibujito de recién. ¿Cómo funciona? Ya más o menos les conté. Al hacer el fetch de una instrucción, donde tenemos PC, se revisa la tabla de historial de saltos para ver si es un salto.
Entonces yo, inmediatamente mientras hago el fetch, yo puedo saber de antemano si esa instrucción es un salto o no, si es que está en la tabla. Si lo es, o sea, si resulta que la instrucción que estoy haciendo el fetch es un salto, entonces lo que hago es, digo, va a ser la misma salida de la última vez. Y si es que salta, o sea, le doy directamente que el PC se actualice con mi resultado. Ya sea lo de la dirección del buffer, el branch target buffer, o PC más 4 si en caso de no salte. Que mi predicción diga que no va a saltar. ¿Estamos? Cuando yo no acierto la predicción, porque puse todo esto para acertar, pero no acierto, puede pasar, lo que hace es, se vacía el pipeline porque estaba ejecutando instrucciones que no corresponden, y lo que hago es actualizarme toda la tabla. ¿Se entiende? Que esto pasa, fíjense mucho al principio, o sea, yo al principio busco una instrucción, la instrucción es un salto, pero no la tengo en la tabla, porque no la ejecuté nunca antes. Entonces, la tabla no la va a reconocer como salto, se va a seguir ejecutando normal, va a decir, che, sí es un salto, fallaste la predicción porque no hiciste ninguna predicción, entonces andá y actualizar toda la tabla. Entonces, como les mencioné recién, con estas dos estructuras de la tabla de historial de salto y de la tabla de destino de salto, puedo resolver todo en el fetch. Y si puedo resolver todo en el fetch, puedo hacer que el costo, digamos, de un salto sea cero, digamos, o sea, no tengo que pagar ninguna penalidad, si acierto. ¿No? Y ahora la pregunta es, que ya más o menos lo han planteado acá, ¿cuántos bits es bueno para mantener el historial? O sea, ¿cuántos bits sería ideal para mantener el historial de salto y poder hacer una mejor predicción? Lo más simple es hacer con una predicción de un bit, que es más o menos lo que les planteé inicialmente. O sea, es, si la vez pasada saltó, voy a hacer que salte de vuelta. Si la vez pasada no saltó, voy a hacer que no salte de vuelta. Eso es un bit, un 0 o un 1. Pero ustedes me dicen, bueno, pero eso puede cambiar. Claro que puede cambiar. Y me planteaba Benjamín, ¿qué pasa si salta, 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 no salta? Salta, 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 no salta. Entonces, ¿cómo hacemos para detectar ciertos patrones? Y bueno, pongamos más bits. Otra alternativa, por ejemplo, es decir, usemos 2 bits. ¿Cómo funciona con 2 bits? Con 2 bits es, como dice ahí, una MEF. Ya tenemos una especie de cómo reconocen patrones ustedes. ¿Se acuerdan? Deben haber hecho algún ejercicio en diseño lógico. Suponga que recibo una cadena de bits y quiero reconocer el patrón 0101. Y así en una MEF. Bueno, entonces ya hay que tener más bits, ya hay que tener una pequeña MEF para hacer la predicción. Estamos, ya se empieza a complejizar un poco la predicción de salto. Con 2 bits lo que se suele hacer es que haya que pifiar, digamos, la predicción 2 veces seguidas. Entonces es como un contador saturado. ¿Saben lo que es un contador saturado? O sea, una MEF así. La hago con rojo a ver si funciona. Y vamos a cambiar la pantalla. Es una MEF en la cual tienen 4 estados. Este 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces, si llega un 1, pasa para acá. Si llega un 1, pasa para acá. Si llega un 1, pasa para acá. Y si llega un 1, se quedan acá. ¿Estamos? Si llega un 0 acá, me quedo acá. Si llega un 0, me quedo acá. Si llega un 0, paso para acá. Y si llega un 0, paso para acá. La salida, estos son con ceros. Esas son las transiciones. Y la salida es, estas dos predicen 0 y estas dos predicen 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo
digo que salte, se va a mover siempre en este lugar. Cuando yo pifie una predicción, va a pasar para acá. Pero va a seguir prediciendo que salta. Entonces, si salta de vuelta, voy a volver acá. Y va a estar permanentemente acá. ¿Cómo hace para predecir que no salta? Tengo que pifiar una predicción y pifiar de vuelta la predicción. ¿Se entiende? Entonces hay que errar 2 veces seguidas para que cambie la predicción. ¿Entendieron más o menos también? Entonces, si tuvieras 100 bits, podría ser un problema, porque habría que fijarlo tantas veces y... La idea acá es, de vuelta, o sea, pero esto no te detecta un montón de patrones. No te detecta un montón de patrones. Y si yo tengo un patrón tanto en un salto, entonces tengo que agregar, necesito una MEF con más estado, necesito más bits. Sí, necesitas más bits y hacer otro tipo de MEF. Pero entonces ya empezás a jugar dependiendo, a ver, qué patrón veo yo en los saltos, qué tipo de MEF necesito, cuántos bits necesito para esa MEF. ¿Me siguen? Pero ya hasta ahí llego, digamos. Pueden tener 1, pueden tener 2, pueden tener n bits. Sí. Cuando R es santo, digamos, no tiene problemas en calcular en ese momento el PC más 4 porque lo mismo abre una burbuja o lo calcula. Acuérdate cómo se propagaba el salto, vuelves propagando PC eventualmente. Entonces, si vos pifiás, decís, no era el valor que calculé, listo, lo que tenías, lo borras y volvés a calcular con el valor correcto. Volvés a hacer el fetch con el valor correcto. ¿Alguna pregunta? Creo que ya es la última de predicción de salto. Más o menos, porque de vuelta es una simplificación, esto quedaría así. ¿Cómo sería una cuestión de cómo me queda el fetch? Ustedes se acuerdan, tenían la memoria de instrucciones y tenían el sumador de PC más 4. Esto era lo que estaba en el fetch y eso casi que no lo habíamos tocado. Este es el registro entre fetch y decode. ¿Qué es lo que agrego ahora? Tengo el branch target buffer, todo lo que es la tabla de historial de saltos, y de acá es donde saco todo lo que es la lógica anterior, digamos, para ver si encuentro un salto, cuál es el destino, cuál es la predicción, y de ahí digo, manejo un multiplexor que me va a decir o suma PC más 4 o la dirección que yo te estoy dando. Y esa dirección es la que se va a guardar, bueno, acá a PC para volver a buscar de la memoria. ¿Estamos? Eso es más o menos, fíjense que son todas estructuras nuevas que van a la etapa de fetch. ¿Qué es lo que tienen que asegurarse? ¿Cuánto demora? Que no sea más rápido, que no se me haga una etapa más larga. Porque si agregar todo esto me aumenta la duración de la etapa, ¿qué va a pasar? No van a estar balanceadas y eso me va a determinar mi nuevo tiempo de ciclo y me va a perjudicar todas las instrucciones. Entonces capaz que me aumenta el T. Entonces no me conviene. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Entonces sí, creo que... bueno, me falta una más. Debe ser. No, mal ahí, no he puesto la diapositiva. Una más y hacemos recreo. Promesa. Predicción de saltos, predicción dinámica de saltos, es un tema muy investigado y muy en auge. ¿Por qué? Porque inclusive cada fabricante tiene su algoritmo. ¿No? Y el algoritmo de predicción de saltos de Intel es distinto del algoritmo de predicción de saltos de AMD. ¿Por qué? Y justamente la idea es que es uno de los secretos mejor guardados de cada empresa. Entonces no lo quieren hacer público, no lo quieren difundir y dicen, nosotros hemos mejorado nuestro procesador y ahora hemos hecho que los saltos se hagan 15% más rápido. Pero no te dicen cómo. ¿No? ¿Por qué? Porque eso es lo que le da ventaja competitiva entre ellos. Entonces, en general, todas las cosas que dicen de avances de predicción de saltos son, yo te comento hoy, el algoritmo de predicción de saltos de hace 10 años. ¿No? Y hace 10 años era este. Y hoy vos sabés que es mejor, pero no sabés cómo es.
porque eso es secreto, top secret. Algunos diseños usan redes neuronales. O sea, ustedes escucharon, o ya están viendo algo en inteligencia artificial, o escucharon hablar de redes neuronales. O sea, hay algoritmos de predicción de salto que la idea de predecir, hacen una red neuronal chiquitita en hardware para tratar de predecir con mayor cantidad de acierto si el salto va a saltar o no. O sea, fíjense que se invierte plata y hardware para no pagar penalidad. Por supuesto, también se prueban múltiples bits para detectar patrones y generar la historia del salto. En ese link pueden encontrar muchísima información si alguno tiene ganas de hacer clic. Y por otro lado, lo que más o menos planteaba un poco Mauricio es cuál es el tamaño de la tabla de salto y del buffer de destinos, lo más grande que se pueda. Entonces, así como los procesadores intentan mejorar la predicción, también dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el Core i7 y el Core i5? Y entre muchas diferencias, el Core i7 va a tener una tabla de salto más grande. ¿Estamos? ¿Y por qué me anda más lento el Pentium o el Celeron? Y porque tiene una de estas cosas más chica. Entonces guarda menos datos. El otro paga más, es más caro, es más grande, tiene una tabla más grande, guarda más saltos, predice mejor y tiene menos penalidad. ¿Profe? Sí. Porque si tenemos cosas en la tabla, en la mayoría de los casos ni estamos prediciendo, tenemos. Claro, cuantas menos tenga, es como que... No, es en el peor de los casos es igual que no hace nada. Exactamente. Y lo que se busca hoy en día es una tasa de predicción, un acierto, digamos, de predicción de salto que ronde el 99%. Por eso se acuerdan que les decía hace un rato que 80, 85 es bajo. La penalidad que se paga con 80% es bajo. Entonces tiene que ser 99. Esos son los valores por los cuales son aceptables hoy en día. ¿Estamos? Y es una banda, como es Mauricio. Conclusión. De acá, la gente, los diseñadores, los procesadores prefieren seguir invirtiendo en hardware. Prefieren seguir poniendo plata para hacer más bloques que hagan las cosas para no pagar la penalidad. Porque la penalidad impacta directamente en las personas, impacta directamente en lo que ve el usuario. Entonces el usuario eventualmente paga unos pesos más cuando junta plata, pero de ahí quiere que la máquina le ande bien para toda la vida. Cosa que no sabemos que no funciona, pero más o menos es así. Y ahora sí, hacemos un recreo. Antes de hacer el recreo, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió un poco? Hagamos el recreo y volvemos en 10 minutos. Bueno, retomando, hoy empezamos tema 9, el cual ya saben el tanto del partido. El miércoles seguimos con tema 9. El jueves ustedes van a tener la clase práctica a las 15, donde van a ver el tema 4, el práctico 4, la evaluación del práctico 4 que ya deben estar haciendo el fin de semana, de los temas 7 y 8, y en teoría en algún momento de la semana se publica el práctico 5, que es sobre este tema 9 que estamos viendo ahora. Probablemente el viernes, es bastante probable que terminemos con el tema 9 el viernes, y quizás si tenemos suerte y todo lo demás, empezamos el tema 10. De eso ya no sé si empezaremos el viernes, pero vamos a intentar. ¿Alguna pregunta de ustedes con respecto a esto? A la parte administrativa. Bueno, entonces, habiendo visto un poco de Super Pipeline y todo lo que vamos a ver de predicción de saltos, como para tener una idea,
Vamos a empezar a ver ahora, otro gran tema, digamos, de esto que es lo que se conoce como paralelismo a nivel de la instrucción. En inglés es ILP por Instruction Level Parallelism. De vuelta, partimos del segmentado. Nuestro segmentado. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro segmentado? Una buena performance con un CPU igual a 1 y un tiempo de ciclo corto. La idea es que con Super Pipelining podemos aumentar la performance haciendo que el CPI siga siendo 1 porque va a ser la productividad, pero el ciclo T, la duración del periodo va a ser más chica porque aumentamos la frecuencia. Eso nos va a llevar a disminuir el tiempo de ejecución y aumentar la performance. Siempre con la salvedad de no estamos considerando riesgos. Los riesgos lo único que van a hacer va a ser empeorar la situación porque aumentan el CPI. La pregunta acá es, ¿se puede mejorar más la performance? O sea, ya hemos dicho, Super Pipelining sirve para achicar lo más posible T. La cantidad de instrucciones depende del programa, eso no lo podemos tocar mucho. Entonces, ¿podemos mejorar aún más la performance? La única variable que nos queda por tocar es CPI, pero el CPI ya es 1, que es en teoría lo mejor que podremos tener. ¿Podemos hacer que el CPI sea menor que 1? Sí, ejecutar una instrucción en paralelo. Exactamente, Mateo ya sabe porque ya hemos hecho esta pregunta antes y ya tenemos la respuesta antes. En realidad no podemos hacer que una instrucción se ejecute en menos de un ciclo, pero sí podemos hacer que en un ciclo ejecutar más de una instrucción. ¿Se acuerdan? Eso lo habíamos visto cuando era la época de la lavadora, por ahí. Entonces, la respuesta a esto es que sí podemos hacer un CPI menor que 1 y la idea clave es poner múltiples pipelines en paralelo. ¿Estamos? Con la idea de hacer un diseño que se llama super escalar. Profe, ¿y ahí no podés llegar a ver otros problemas? Por supuesto. Que digamos, tengo dos instrucciones que una depende de la otra, porque una escribe R1 y la siguiente utiliza R1 y es como están dos files diferentes. Sí, No puedo hacer señor. adelantamiento, tiene que ver una conexión entre los files. Sí, señor. En realidad, ¿puede haber el problema? Sí. ¿Podés hacer adelantamiento? Desconozco. Capaz que sí. Pero va a ser, de vuelta, más difícil de lo que hemos visto. ¿Estamos? Entonces habrá que ver si se pueden juntas, si podés hacer adelantamiento, no, ya lo vamos a ver. La idea es que los pipelines estén sincronizados, sí. Y la segunda cosa, ¿está grabando? Sí, bien. Gracias, Benjamín. Entonces, la idea está. Entonces, vamos a ver detalles. Detalles porque voy a empezar a meter realmente cómo se hacen dos pipelines en paralelo. El procesador en pipeline que vimos nosotros tenía dos características que eran implícitas. Yo no se las mencioné específicamente porque era, entre comillas, lo obvio, que lo venimos viendo del tema 3. En cada ciclo se emite una nueva instrucción. O sea, en cada ciclo se lanza, entra al pipeline una nueva instrucción. Porque se actualiza el PC, entonces arranca una instrucción nueva. ¿Está claro? Y a su vez, en cada ciclo termina una instrucción. Esas claves de empezar una nueva instrucción y terminar una nueva instrucción son dos palabras que ahora van a empezar a aparecer cuando hablamos de superescalar, que son issue, que es emitir, y commit, que es una especie de finalización. Commit capaz lo han visto con base de datos. ¿Puede ser? ¿No? No importa, no dije nada entonces. Pero issue y commit son dos palabras que se usan bastante cuando hablamos de procesadores superescalares. Y a la larga, esto de empezar una nueva instrucción en cada ciclo y de terminar una instrucción en cada ciclo, es una limitación del pipeline. Porque el pipeline no puede hacer más que eso. Hasta ahí llega lo que es pipelining. A un CPI de 1, ideal. A una productividad de 1 en cada T. Ese es lo mejor que se puede hacer con pipeline. Entonces, la idea del superescalar es emitir y finalizar
más de una instrucción por ciclo. O sea, vayan pensando cómo podemos hacer para emitir y terminar 2 instrucciones por ciclo. Más o menos la idea es una cosa así, con este dibujito que está acá, se distingue. La idea es que ustedes van a tener en el primer ciclo, en vez de buscar una instrucción, buscan 2. Entonces en el segundo ciclo se decodifican esas 2 y se buscan otras 2. Supongan con 2, ¿no? Para mostrarlo fácil. En el tercer ciclo se ejecutan 2, se decodifican 2, se buscan otras 2. Entonces, la idea es que es similar a como hacemos antes, pero en vez de a 1, de a 2. O de a más. Sí. Y la predicción se hace aún más difícil. Por supuesto. O sea, fíjense los comentarios que van surgiendo. Benjamín dijo, pero un momento, porque acá hablaba del adelantamiento y las dependencias, y yo voy a generalizar, los riesgos de datos acá iban a ser más difíciles. Y Mauricio allá me decía, bueno, pero ¿cómo es el tema de la predicción y el super pipelining y todos esos temas de los riesgos de control? Va a ser más difícil. No debería de ser igual, o sea, básicamente va a decir salto o no, y si hubo un salto, digamos, el segundo pipe como que se va a adelantar, digamos, y así se vuelve leyendo la primera instrucción. No Digamos, y sé. si se han equivocado, tiran las bolas. O sea, le avisa al otro, o sea, uno detecta el salto y le manda la información al otro pipe. Digamos, a eso me refiero. Pero ya tu idea, por más que pueda ser correcta o incorrecta, implica algo que es más importante ahora, es por lo menos se van a tener que pasar información entre los pipes. ¿Entendés? Van a tener que avisarle al otro, che, yo estoy haciendo, che, borrate también. O sea, es algo que antes no tenías. Entonces, que de por sí va a ser más complicado que antes. Capaz que mucho más complicado, capaz que un poco más complicado, pero peor que antes seguro. ¿Vamos? Ahora, algunas consideraciones extras. Cuando el CPI en general es menor que 1, ya dejamos de llamarle CPI y dejamos de usarlo como factor indicativo. ¿Por qué? Porque a la gente no le gustan mucho los números menores que 1 y no se lleva bien con los decimales. ¿No? Entonces, lo damos vuelta y en vez de llamarle ciclos por instrucción, pasa a ser instrucciones promedio por ciclo. ¿No? Simplemente la inversa de CPI. Es mejor decir, no, yo puedo ejecutar 5 instrucciones por ciclo, que decir, tengo un CPI de 0,2. El 5 impacta más. ¿Estamos? ¿Y cómo hacen para hacer todo esto? O sea, la idea es poner varios pipes, pero además de los varios pipes se basan en 3 ideas, que son las que vamos a desarrollar hoy y la clase del miércoles. La primera es emisión dinámica de múltiples instrucciones, que implica varias cosas. Realmente, ¿cómo hago para emitir más de una instrucción y de manera dinámica? Después, ejecución fuera de orden y, por último, ejecución especulativa. La idea es que vamos a dar un pantallazo de todo eso. ¿Cómo hacemos? La primera de esas es emisión dinámica de múltiples instrucciones. Vamos a arrancar por cómo hacemos para emitir múltiples instrucciones. ¿Vamos? ¿Qué es la emisión múltiple de instrucciones? En realidad, si yo tengo varios pipes en paralelo, la primera observación que ustedes tienen que tener es que no tengo varias memorias de instrucciones. Las memorias de instrucciones es una sola, porque es donde está el programa. Entonces, la memoria es única. Entonces, en realidad, cuando hago el fetch, no es que tengo varios fetch. Tengo una sola memoria, tengo una sola etapa de fetch. ¿Está? Lo que podría hacer es que la memoria, en vez de devolverme un resultado de 32 bits, me devuelva 2 o 4 o más. Entonces, en vez de hacer que un acceso a memoria me devuelva 4 bytes, puedo hacer que un acceso a memoria me devuelva n bytes. ¿Estamos? Pero la memoria de instrucción es la misma. Entonces ya de por sí ya van viendo que el dibujito anterior es medio trucho. ¿No? Porque no hay dos fetch. El fetch es uno solo que me puede dar varias instrucciones. ¿Cuántas instrucciones? Bueno, ahí sí. Yo, si tengo 2 pipes, la memoria me debería dar 2 instrucciones. Yo debería decodificar 2 instrucciones. ¿Está claro?
¿Cómo se hace para esa emisión múltiple? Hay dos maneras, emisión estática o emisión dinámica. Nosotros vamos a empezar, por supuesto, por la estática, porque siempre es la que es un poco más fácil. ¿Qué es emisión estática de múltiples instrucciones? Que es la que no se usa. ¿Estamos? Empezamos por ahí, pero es la más fácil de entender. La idea es que el compilador agrupe las instrucciones en base a decir, esta se puede ejecutar con esta se puede ejecutar con esta, o con esta y esta. Y vaya armando grupos de instrucciones y las vaya acomodando de esa manera en la memoria. ¿Procede esto para evitar riesgos? Para evitar dependencias, exactamente. Y porque hay que pensar también si todos los pipelines son iguales. Capaz que los pipelines no son estrictamente iguales. Ya vamos a ver nosotros que en general no son iguales. La idea es que el compilador va a ir viendo, che, ¿cuáles instrucciones puedo ejecutar juntas? ¿Estamos? Y va a ir armando esos grupos de instrucciones. ¿Estamos? Y armar lo que se conoce como tipo paquetes. Es decir, bueno, esta va con esta otra va acá, estas dos las puedo ejecutar juntas, estas tres las puedo ejecutar juntas, y va armando. Es tarea del compilador detectar los riesgos, o sea, buscar las dependencias, armar los paquetes de manera tal que, como bien había dicho Benjamín recién, de que no haya dependencias entre ellas, o sea, dos instrucciones que se ejecutan en el mismo ciclo no pueden ser una dependiente de la otra, ¿no? Porque se van a ejecutar en el mismo ciclo. Y de esa manera evitar los riesgos. Fíjense que yo estoy subrayando acá compilador porque le estamos tirando bastante trabajo al compilador. ¿Cómo se hace para detectar y evitar los riesgos? Bueno, reordenando el código, pueden cambiar el orden de las instrucciones para evitar dependencias y eventualmente si no tiene nada que poner, o sea, no puedo rellenar acá con instrucciones útiles, rellenar los paquetes con instrucciones no. ¿Se acuerdan de la instrucción no? Una instrucción que era no operación, o sea, es que no hace nada. ¿Estamos? ¿Para qué? Porque a la larga es tipo una burbuja, o sea, es poner una instrucción para que no haga nada y como si no hubiera ninguna instrucción. Pero a la larga tiene que emitir algo. Ahora, ¿de qué tamaño tienen estos paquetes? Uno puede armar paquetes de 2 instrucciones, de 3 instrucciones, de 4 instrucciones, de 10 instrucciones, etc. ¿Vamos? Cuando llevamos a partir de cierto extremo, decir, bueno, cuanto más largo sea ese paquete, se conoció, digamos, en lo que es arquitectura de computadoras, un diseño que se llama Very Long Instruction Word, VLIW. ¿Qué es un Very Long Instruction Word? La idea es esa, que el compilador arma estos paquetes de instrucciones, o sea, el PC apunta a una dirección, la memoria es como si fuera más ancha, ¿estamos? Y en vez de tener una instrucción en cada posición de memoria, voy trayendo, en este caso, 4. En estas 4 instrucciones van y tengo 4 pipelines, supongamos que, o sea, esta memoria ancha alimenta 4 pipelines en paralelo, en el ejemplo. Entonces, cuanto más pipelines tenga en paralelo, más ancha sea mi memoria, más grande va a ser mi paquete, ya se empieza a llamar porque a la larga el PC apunta a este lugar, y fíjense acá, si estos son 4 instrucciones, el próximo PC ¿a dónde tiene que apuntar? Va a ser PC más 16. O sea, el sumador de PC ya no es PC más 4, es PC más 4 por 4. ¿Se entiende? Y se guarda cada instrucción en un registro distinto, se las trae corresponde a un registro muy grande. Vas a tener un registro muy grande. Tu registro de segmentación, que antes te guardaba una instrucción, ahora te va a tener que guardar 4. Y todo se te va a ir agrandando. Claro. Pero yo solo tendría, poner en el mismo procesador que habíamos antes, un registro que sea de 128. Sí. El resto de 32. Depende. Ya algo vamos a ver, digamos, pero algunos los vas a tener que agrandar. Tenés que decir, esto lo tengo que agrandar. Tenés que ir registro por registro, ver qué campos guarda y qué es lo que necesitas hacer.
Pero por lo menos el primero, que antes guardaba una instrucción, ahora va a tener que guardar 4. ¿Se entiende? Entonces todo se te va a ir estirando, digamos, agrandando. Profe, Sí, pero igual así, digamos, yo voy a necesitar el PC más 4. Porque si la primera instrucción es un salto y digamos desecho las otras 3, después voy a tener que volver y yo vuelvo apenas termina el si salto. tu primera instrucción es un salto, es tarea del compilador ver qué es lo que te pone con las otras. ¿Me entendés? Pero en principio, vos te armas los paquetes, el compilador te guarda en memoria y vos pasás del más 4 al más 16. Y chao. Son como si todas, es como si antes tu Pero instrucción, digamos, la cuestión es cuando yo vuelvo, ¿cómo haría el compilador? entonces, capaz que no pueda volver, capaz que lo hace de otra manera, puede estar lleno de no. Eso ya depende del compilador cómo te arma el paquete. A veces se puede armar paquete, a veces no se puede armar paquete. ¿No? Entonces, la idea es, cuantos mayor cantidad de pipelines, digamos, tenga en paralelo, más larga va a ser esta instrucción. El comportamiento va a ser el mismo como el que teníamos antes, pero es como si en vez de tener una instrucción, tuviera una instrucción enorme. ¿Se entiende? Que en realidad es un paquete de varias instrucciones. Esto no se usa mucho. ¿Por qué? Por problemas que vamos a ver en un instante, pero apunta un poco también a lo que va teniendo alguna intuición Benjamín, es que es muy complicado armar los paquetes. No siempre se puede. ¿Estamos? Entonces, en general, van a ver que van a armar un paquete, va a tener una instrucción. Van a armar otro paquete, va a tener 2. Van a armar otro paquete, va a tener 4. Otro paquete va a tener 1 de vuelta. Otro paquete va a tener 2. Entonces dicen, ¿para qué tenemos instrucciones tan largas? Si a la larga estamos emitiendo 1, 2, 3 instrucciones. ¿Se entiende? Entonces se busca tener, se hace la emisión múltiple, pero digamos con no tan largas, no son very long las instruction words, sino que son más 2, 3, por ahí. Sí. En ese caso también el banco de registro va a tener que tener en vez de 2 registros de entrada tiene que tener 8. Por supuesto, más. Va a tener, si son 4 instrucciones, vos vas a tener que tener, cada instrucción puede leer 2 registros del banco de registro, tenés que tener un banco de registro que puede leer 8 registros al mismo tiempo. ¿Y cuántos puertos de escritura? 4 puertos de escritura. Entonces va a tener y claro, todo vas a empezar, ¿cuántas ALU va a tener que tener? Y 4 ALU. Y así. Justamente eso es la diapositiva que viene ahora. ¿Cómo sería nuestro camino de datos? Ahora les quiero mostrar un camino de datos para emitir 2 instrucciones por ciclo. Ya hemos dicho que muy largo no se usa. Entonces veamos cómo es con 2. Esa emisión estática de 2 instrucciones se suele llamar dual issue, porque emite 2 instrucciones. En general, cuando son así múltiples pipelines en paralelo, los pipelines no son iguales. Directamente se los distingue. Se dice, un pipeline sirve para hacer cierto tipo de instrucciones, otro pipeline sirve para hacer otro tipo de instrucciones. Eso es bastante común, lo vamos a ver con todos los ejemplos. En este primer ejemplo inicial, nosotros hacemos que un pipeline pueda hacer instrucciones tipo R y saltos. Y el otro pipeline puede hacer las instrucciones de acceso a memoria, load store. ¿Está? Entonces, es tarea del compilador armar los paquetes de manera tal de que en una de las instrucciones sea tipo load store y la otra de tipo R o salto. ¿Estamos? Del fetch se leen 2 instrucciones, porque es dual issue. Como dice Máximo recién, el banco de registro tengo que duplicar los puertos de lectura. Si antes teníamos 2 puertos de lectura, ahora necesitamos 4 puertos de lectura. Vamos a necesitar otra ALU más en la etapa de ejecución para el cálculo de la dirección de memoria. ¿Por qué? Porque ahora la ALU que teníamos se utiliza para las instrucciones tipo R. La memoria de datos sigue siendo una sola porque va a uno de los pipelines y se conecta solamente a la nueva ALU.
Y los puertos de escritura en el banco de registro también hay que duplicarlo porque puede ser que ocurran dos escrituras simultáneas en el banco de registro. ¿Cómo sería el dibujo? Bueno, antes de mostrar el dibujo. En total, todos estos cambios aumentan el área aproximadamente un 25%. Con respecto a nuestro segmentado base. Entonces, si la performance va a ser mayor de un 25% el aumento de performance, en principio es un buen cambio. ¿Estamos? Sí. Pero siempre la que haga el autor va a ser más lenta, ¿no? ¿La que haga qué? El autor, porque o sea, antes teníamos que ir a más lento siempre el autor y la computación. Eso en el uniciclo. En el segmentado, todas eran lo mismo. ¿O no? Sí, porque Pero la pregunta es si los dos pipelines son distintos. Sí. No. Los dos pipelines van a ser distintos, pero son siempre 5 etapas. O sea, van a ser los dos de 5 etapas. Perdón, no había entendido la pregunta. Gracias, Mauricio. Los dos van a ser 5 etapas, simplemente que algunas instrucciones van a ir por un camino y otras instrucciones van a ir por otro. ¿Estamos? Nada más. Y que en ese caso la duración del ciclo va a estar limitada por la etapa más larga del mejor pipeline. Exactamente. Pero siempre va a ser la etapa más larga. Hay que ver cuál es la etapa más larga. Simplificado, nuestro dibujo es así. Fíjense que el fetch queda igual. ¿Estamos? La única diferencia del fetch es que agrego lo que está celestito. No sé si se distingue. En vez de buscar una instrucción, busco dos. Entonces este registro obviamente es más grande. Y acá, de vuelta, en vez de leer 2 registros, leo 4. En vez de escribir 2 registros, en vez de escribir 1, escribo 2. Tengo 2 generadores de constantes. El control va a tener que decodificar 2 instrucciones. La ALU que servía para hacer la suma de todas las tipos sigue exactamente igual. Lo único que va a cambiar va a ser que agrego una nueva para el cálculo de la dirección. Y solamente la memoria de datos la conecto a este. ¿Se acuerdan que antes teníamos un bypass para la cosa? Ahora directamente va derechito. Porque las tipo R pasan por acá. ¿Se entiende? Y después voy a tener mismo multiplexor, todo lo demás. Sí. Una vez aumentar la cantidad de estados de los registros y de la memoria de datos y eso también. Y lo otro es, ¿el control es compartido o es que algún control nuevo? El control es, digamos, o sea, vos vas a tener que decodificar 2 instrucciones al mismo tiempo. Entonces, probablemente tengas que generar 2 señales, o sea, las señales de control van a ser las mismas. Las que vos tengas controlado, o sea, tenés que controlar este multiplexor. ¿Cómo? Pero duplicarías de alguna manera las unidades de control. Porque vas a decodificar, vas a recibir 2 opcodes. En el caso de 2 sumas, 2 tipos de... No las podés hacer en paralelo. Entonces, el pipeline que estamos haciendo nosotros es una de tipo R y la otra de tipo Lodestone. Vos podrías hacer otro diseño de pipeline en el cual vos tengas que puedas ejecutar 2 tipos R. Puedes ejecutar, por ejemplo, un pipeline común, como hemos visto, y además otro pipeline para tipo R. Entonces vos tenés las opciones de, es otro pipeline diferente, y se puede hacer. Ya tenés que ver qué es lo que te conviene y cómo lo harías. Matías. Si yo tengo una instrucción tipo R y una tipo elevado que quieran escribir en el mismo registro, Eso sería un riesgo estructural. También podés verlo como un riesgo de datos. Pero es un riesgo seguro, ¿no? Y lo tenés que evitar. Pero ¿quién te lo va a evitar ahí? ¿O quién debería evitarlo? El compilador. No te debería armar un paquete en el cual vos puedas emitir 2 instrucciones al mismo tiempo que te escriban en el mismo registro. Porque eso es un riesgo. Ya sea estructurado de datos, como sea, pero es un riesgo, seguro. Entonces, si nosotros tuviésemos que hacer algún ejercicio en práctico, no lo consideraríamos a ese riesgo que pueden utilizar el compilador. Probablemente el ejercicio del práctico sea que pienses como si fueras un compilador. Es decir, ¿cómo haces para hacer esto? Y vos digas, no, lo que no tengas que hacer es armar un paquete con esas 2 instrucciones juntas. Por ahí va a ir probablemente el ejercicio.
¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Qué bueno, porque no es fácil esto, ¿no? Entonces, tenemos unos minutitos más como para ir viendo un ejemplito. Supongamos el siguiente código. Está comentado y todo. Un load, un add, un store, un addi que me mueve un puntero y un sal. ¿Qué es lo primero que hago? ¿Se entiende hasta ahí? Mientras ustedes van analizando un poco el código. Lo primero que hago es identificamos dependencias y riesgos. Fíjense, este escribe el 31, este lee el 31. Ahí hay una dependencia. ¿Esa dependencia es un riesgo? Sí. Este escribe también 31, este lee el 31. Ahí hay otra dependencia y que es un riesgo. Este escribe el 20, este lee el 20. Están con colorcito identificadas las dependencias. Recordemos que en nuestro camino de datos tenemos uno para el load y store. Entonces, la load y el store van por un lado, las otras van por el otro. Podemos reordenar las instrucciones. ¿Estamos? El compilador puede reordenar. Y si no tenemos alternativa, hay que reordenar con NOPs. Esas son las reglas del juego. ¿Verdad? ¿Profe, hay adelantamiento entre los dos bytes? Sí, supongamos que sí. Supongamos que los adelantamientos son entre los dos pipes y hacemos todos los adelantamientos que hagan falta. Primera pregunta. ¿Cuánto demora ese código en ejecutarse? ¿Por qué? Perfecto. Cada vez que dice algo Luján, no pifia nunca. Digamos. Tiene una predicción del 100%. Ese código, que son 5 instrucciones, se ejecuta en 6 ciclos. ¿Todos entendieron lo que dijo Luján de por qué? Porque entre el load y el add hay una burbuja que no puedo solucionar por adelantamiento. ¿No? La podría solucionar reordenando quizás. No hemos reordenado este código todavía. Pero de entrada hay una burbuja que tenemos que esperar. ¿Está claro eso para todos? Profe, no se podría reordenar. Capaz que no. Después lo vemos. Ahora lo que yo quiero hacer es cómo queda esto en el dual issue. ¿No? ¿Cómo queda esto en el dual issue? De la siguiente manera. Ya acaba suspenso, redoblantes. ¿Cómo queda esto? Fíjense. Y lo vamos explicando paso a paso mientras ustedes lo ven. Lo primero es que tenemos la dependencia entre el load y el add. Por el registro 31. Entonces sabemos que sí o sí hay que dejar un ciclo. ¿Estamos? Entonces, si yo ejecuto esto primero, el add va. Por un lado va del otro lado, porque tengo un pipeline para el load store y otro pipeline para el add. ¿Ven? Y después sabemos que no lo puedo poner junto con el load. Sabemos que tampoco lo puedo poner un T después, porque tendría que haber una burbuja. Entonces lo pongo dos ciclos después, dejando un ciclo de por medio. ¿Estamos? Ese es el primer paso, sí. Pero ahí no habría un problema porque en la segunda cifra le estoy escribiendo en X20. Pero Claro. estoy leyendo el X20 activo en el cuarto del primer byte. Sí, señor. Mirá cuánto era el X. Vos acá tenías el store, o sea, leías un valor en 0 de X20 y escribías el 0 de X20. Parece ser el problema, ya lo expliqué. El valor de memoria era el mismo. Fíjense acá, el valor de memoria, acá escribís en 0 de X20, acá escribís en 4 de X20. Eso hace un desplazamiento que antes no tenía. Pero el valor de X20 lo he cambiado en el segundo ciclo. Por eso, eso está puesto después para que se den cuenta, pero sí, lo que dice Benjamín tiene razón. Cambió la instrucción, ya no es exactamente un reordenamiento, la puedo cambiar. Es un reordenamiento que se puede cambiar, optimizar. Al ADI, no hacía falta que se ejecute después. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna dependencia
ni con el load, ni con el add, ni con el store. Entonces al ADI lo podemos mover antes, ¿no? En vez de el hueco. Inclusive lo podría haber puesto arriba también. No sé si lo podría haber puesto arriba. ¿Por qué no lo podría haber puesto arriba? Porque el load lee X20. Pero hago la lectura antes de la escritura. Sí, pues ya está. Por las dudas lo dejamos ahí. Total, igual tengo que poner no. Por las dudas lo dejemos en el segundo renglón. Exactamente. El store tengo que hacerlo después que el add, que este add. ¿Por qué? Por la dependencia con 31. Entonces el store lo tengo que poner acá sí o sí. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Hay que ajustar el offset del store, que es lo que planteaba Benjamín. ¿Por qué? Porque ahora X20, que antes la suma se hacía después, lo modifico antes. Entonces, esto antes era un 0, ahora es un 4. Y al branch sí lo podemos poner junto con el store. Recuerden, uno de los caminos hace load store, el otro de los caminos hace tipo array branch. ¿No? Entonces el branch lo podemos poner junto con el store porque no hay ninguna dependencia. Los dos leen el registro 20. Sí. Los dos terminan al mismo tiempo, ¿verdad? Los dos páginas. Sí. No hay uno que haga antes que el otro. No. En un ciclo ejecutás todo esto. En otro ciclo ejecutás todo esto. En otro ciclo ejecutás todo eso. Profe, y si yo tengo tantos nodos, ¿no me baja el rendimiento, digamos? Totalmente. De hecho, son las preguntas de ahora. ¿En cuántos ciclos ejecuto ese código? ¿Seguros? Sí, se ejecuta en 4 ciclos. Porque ya no tenés riesgos, no tenés burbujas, no tenés nada. Eso se ejecuta en 4 ciclos. Ahora, ¿cuánto sería el IPC? ¿Cuántas instrucciones promedio por ciclo estoy ejecutando? ¿Cuántas instrucciones están ejecutando? 1, 2, 3, 4, 5 instrucciones. No, son 5. Acá también tienes NOP, pero los NOP no cuentan. Está mal en matemática, no sé sumar, creo. Son 5 instrucciones. Entonces ustedes están teniendo 5 instrucciones. En 4 ciclos tienen un promedio de 1,25 instrucciones por ciclo. ¿Estamos? Hemos mejorado. ¿Cuánto sería el IPC máximo? 2. Porque ¿cuánto sería el ideal? Que todo esté llenito, no tenga nodes, y yo pueda ejecutar 2 instrucciones por ciclo. Porque estoy emitiendo 2 instrucciones, pero no necesariamente finalizando 2 instrucciones. Entonces el IPC máximo sería de 2. Y ahora la pregunta, ¿cuánto es el rendimiento? No es tan difícil. 5 sobre 8. ¿Cuánto es lo máximo que puede ejecutar en 4 ciclos? 8 instrucciones. ¿Y cuántas están ejecutando? 5. Entonces, ¿cuánto es el rendimiento que tiene? 62%. ¿Y eso está bueno? Y no, está bajo. ¿Por qué? Porque tiene muchos knobs. ¿Está claro? Y eso ya les va dando una pauta de, el problema acá es que, ¿cómo armo? Fíjense, para armar esto, fue ¿cómo armo los paquetes? Y han empezado que no, que las dependencias, no, que los riesgos, que tengo que mover el offset, que esta la puedo adelantar, o esta no. Y fíjense que hemos armado un paquete de 2 instrucciones nomás, pero solamente en un ciclo hemos podido ejecutar 2 instrucciones en simultáneo. Entonces no es tan fácil. ¿Me siguen? ¿Cuánto es la aceleración? 6 sobre 4, un 50%. Entonces, hemos hecho un pipeline que puede ejecutar 2 instrucciones en paralelo, pero me lleva a que ejecuto una aceleración del 50%, o sea, mejora, está claro, sin duda. La aceleración es mayor que el costo, porque dijimos que el costo era 25, o sea que conviene, pero
no es fácil y tampoco está tan bueno. O sea, está bueno, mejora, pero uno esperaba más, ¿o no? Para el laburo sí. Entonces, para la próxima, vemos los problemas de esto y cómo podemos mejorar. De vuelta. ¿Alguna duda? Buenísimo. Nos vemos el miércoles. Veremos cómo. ¿Cómo? Veremos cómo. Sí.